Yo creo que el camino recto es más difícil, es más lento, pero es el único seguro. Ella o contenidos que han sido y son cuidados son los que van a perdurar y los que la gente va a recordar. Para que una alta torre pueda sostenerse, tiene que tener una buena zapata, un buen fundamento. Pues es lo mismo con lo que hacemos. Y por eso también la formación humana, la formación académica en lo posible. Los valores, los principios, exactamente, son los que nos ayudan a sostenernos, a pisar firme, a poder mirar de frente, a que nadie tenga de dónde asirse para cuestionarte o dudar de lo que has dicho. Pero eso es un paso a la vez, porque ni la credibilidad se compra, ni la buena reputación tampoco. Ambas cosas se construyen, se trabajan. Y pocas cosas son tan agradables como el gozar de respeto. Bienvenidos a Detrás de Escena, otro episodio más de este programa que tratamos de llevarlo con mucho cariño y mucho respeto a todos ustedes. Lo hemos descrito como un podcast para que todos ustedes puedan ver un poquito más allá de la vida, de los éxitos, de los fracasos, de las figuras más destacadas de nuestro país. Y en el día de hoy yo tengo una persona a cual yo le tengo mucho aprecio, porque primero era su fans, la seguía, era mi referente en la comunicación. Y luego la conocí, y esa persona que conocí en la pantalla, que reflejaba ese aura de tranquilidad, de paz, de belleza, es la misma persona detrás de escena. Con nosotros, Lisette Selman. Ay, Francisco, qué bonita presentación, muchas gracias. Yo me siento como siempre, primero feliz de estar a tu lado. Esa admiración de la que hablas es mutua. Gracias. Tú eres otra de las personas que yo pienso que arrojan mucho valor en los espacios donde siempre estás, incluidas las redes sociales que necesitan tanto. Sí. Y el estar entonces ahora aquí detrás de escena en tu podcast, pues mejor aún. Así que es tu casa. Gracias por la invitación. Para nosotros es un verdadero honor que esté aquí. Y déjame decirle que ella siempre, donde estoy, en los programas que estoy, siempre me dice que sí. O sea, que claro, también es otra cosa que agradecemos muchísimo. De verdad que sí, Lisette. Una distinción para mí. Lisette, la comunicación en tu vida, creo que ha sido un fuerte, no solamente tu parte en tu vida personal, sino en la vida profesional, desde el momento en que entraste a los medios de comunicación. ¿Cómo cambió eso en la Lisette Selman de la vida diaria? Totalmente, porque primero me llevó a formarme en un campo que no era originalmente el que yo había elegido. Sí. Segundo, porque felizmente desde el inicio me di cuenta de que era implícitamente también un compromiso, porque el tema de la palabra, del impacto de un medio de comunicación, hoy día está en las redes, pero cuando yo comencé no había redes sociales. Eran los medios tradicionales. Me di cuenta de que necesitaba cuidar muy bien la pulcritud de mi quehacer, porque me convertía, como los demás que hemos estado en los medios, en un foco de atención. Y siempre quise, primero siempre lo digo, honrar a la educación que me dieron mis padres, legarle a mis hijos desde el ejemplo un camino correcto. Y tercero, que la gente pudiera tener en mí un punto de referencia positivo. Entonces, claro, cambió todo el panorama, porque esa formación de la que hablo nunca ha terminado, de hecho no termina. La comunicación, como toda actividad humana, es dinámica, es cambiante, y uno tiene que ir fluyendo con los tiempos, actualizándose, pero también siempre digo, sin perder la esencia. Porque hasta la forma de hablar, del lenguaje verbal, va cambiando, pero cuidadito con no maltratarlo. Entonces, y no abusar de ello. Y no abusar de ello, correcto. Entonces sí, lo cambió todo, pero para bien. Yo sé que ha cambiado mucho la forma de comunicación de los tiempos en que iniciaste en el noticiero a los días de hoy. Porque como bien señalas, no había redes sociales y ya hoy en día las cosas son como más orgánicas. Y al público le ha gustado mucho eso. Para bien
o para mal. Pero en este caso, Lisette, ¿qué tú entiendes que ha cambiado en ese trayecto con las incursiones de las redes sociales ahora, con el lenguaje, de eso mismo que hablamos, del abuso del lenguaje? Yo creo que lo que ha cambiado es que al masificarse la comunicación, es decir, al traspasar los medios para llegar a las redes sociales donde todo el mundo tiene un espacio, lo cual tiene mucho de bueno siempre que sea bien utilizado. Creo que como no todos tenemos el mismo nivel de educación moral, incluso no necesariamente académica, hablemos de la educación de hogar, se nos olvida qué es lo que estamos vertiendo por esa vía. Mientras que cuando mi generación comenzó, había un rigor por hacer muy bien las cosas, por cuidar lo que decíamos, cómo lo decíamos, a eso me refiero. Entonces creo que en lugar de libertad caímos en un libertinaje y perdimos el norte de lo que debe ser un límite, hasta dónde debo y puedo llegar. Porque yo en 4 paredes puedo decir, pensar y hacer lo que me parezca, pero cuando yo estoy compartiendo ese pensamiento, ese decir, ese accionar a través de algo tan impactante como un medio de comunicación o como las redes sociales, tengo que cuidarlo. Claro. Es verdad que hay gente que dice, pues el que no quiera que no me consuma. Sí, es verdad, tú puedes dejar de seguir a alguien. Lo que pasa es que el algoritmo a veces te va mostrando cosas, pero no se trata de eso. Se trata de que tú puedas inspirar a otros, tú puedas ser un ente de valor y que lo que viertas ahí será un contenido de valor. Entonces yo creo que perdimos ese límite y entonces lo hemos confundido y creo que todo se centra en esa falta de educación moral y de hogar. ¿Tú crees que podamos recuperar esa cordura en cuanto a las redes sociales y el límite que se ha excedido con el lenguaje? Yo siempre he sido una mujer optimista y llena de esperanza, pero para ser honesta, yo no me atrevería a ser tan categórica y decirte sí, podemos recuperarlo. Lo que yo sí puedo afirmar es que los que tenemos ese nivel de conciencia debemos perseverar para 2 cosas. 1, insistir en que todo lo que hagamos, digamos y compartamos tenga un nivel de dignidad. Y 2, el tratar de ser precisamente un ente que persiste para que otros puedan mirarse en ese espejo. Porque al final la decisión es de cada quien. Uh-huh. Cada quien hace con sí mismo y con sus medios lo que le parece. Pero yo creo que cuando la gente encuentra buenos referentes, tal vez, aunque no sea en lo inmediato, uno va haciendo como esa gota que va ahí calando, ¿verdad? Poco a poco. Hasta que va logrando el propósito. La cultura es muy importante en este tema que estamos hablando, sí, del abuso del lenguaje. Y creo que la cultura de los pueblos debe tratarse de buscar una estrategia, pudiéramos decir, ya sea con intervención del Estado, de la sociedad misma, de los sectores productivos del país, y que trabajan básicamente en publicidad y en la comunicación, de hacer un norte en cuanto a eso. Y hablo un poco de la cultura para motivar a jóvenes, que sé que hay muchos jóvenes que quieren ser como tú, que quieren cuidar el lenguaje, claro, que quieren hacer lo correcto y que muchas veces uno ve, yo lo veo en las redes sociales y por cualquier, vamos a decir una mala palabra o un exceso, los views son increíbles. Sí, penosamente. Penosamente, lamentablemente es así. Sí. Entonces, el que hace contenido correcto, bien cuidado, estudiado, a veces se pudiese desesperar, decir, pero vamos a cambiar de caballo. Sí. Entonces, lamentablemente. ¿Cómo tú ves que la cultura pueda jugar en este papel del lenguaje en las redes? Tú lo has dicho. Al final la cultura es todo lo que somos, nuestras tradiciones, culturas, todo lo que nos define, todo lo que hacemos. Sí. Pero porque te lo has ganado. Así es. Eso es. Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. En estos días me preguntaba un buen amigo,
en otra entrevista, todos te vemos siempre cuidando mucho tu dicción y eso. En tu casa también tú hablas así. Yo quisiera decirte que soy como María Cristina Camilo, que incluso a solas está hablando con todas las heces. No, yo en cuatro paredes pregunto cómo tú estás, para dónde tú vas. Pero cuando salgo de la puerta de mi casa, aunque mis hijos, mis sobrinos, mi familia dicen, no, pero es que tú, incluso dentro, entre nosotros, tú te cuidas. Bueno, porque he tratado de ejercitarme, claro, precisamente porque quiero hacerlo bien. Pero de verdad que cuando yo traspaso la puerta de mi casa, cuido muy bien cómo digo las cosas y lo que digo. Aún así, me equivoco. Pero seguir el camino correcto es el único que vale la pena. Yo he trabajado, al igual que tú, dentro de los medios de comunicación, y he trabajado con personal de prensa, presentadoras de noticias, en este caso haciendo producciones de este nivel, y me di cuenta que ese trabajo de la presentación de noticias es muy exigente. Sí, sí lo es. Muy exigente. Hay que ser bien disciplinado para uno llevar siempre la rienda del noticiero. Y quiero saber, con esa disciplina que tienes, ¿cómo tú has podido controlar tu sentimiento a alguna noticia que te ha afectado sentimentalmente? O sea, es difícil. Y más en noticiero, que hay noticias, por ejemplo, en el caso de los niños, a mí me impactan muchísimo, pero noticias que a la misma sociedad le golpea de duro. ¿Cómo tú manejas esas emociones frente a la cámara? Me costó mucho aprender a hacerlo, la verdad, porque al final somos humanos y si tenemos cierto grado de sensibilidad, ese tipo de circunstancias y hechos, como tú mencionas, nos afectan. Aprendí a anteponer el sentido profesional a la hora de emitir una noticia trágica. Sin embargo, nunca olvidé que también la gente necesita ver esa dimensión humana del presentador. Y pongo un ejemplo negativo que me marcó. Una vez veía un noticiario de la BBC y la locutora hablaba sobre el video de unos niños en una región de África que habían muerto producto de un envenenamiento ambiental. Y ella, de esa noticia, bueno, pasaron a cámara y con otra información que no tenía nada que ver, trayéndole. Y lo hizo como oír la lluvia caer, sin mostrar una sola reacción de empatía. Entonces, eso jamás. Eso no es un profesional tampoco. Es un extremo también. Tú lo que no puedes es perder la compostura, pero necesitas mostrar, caramba, un grado de sensibilidad que le recuerde a la gente que tú eres un ser humano y que eres parte del todo. Entonces, cuesta aprenderlo, pero es posible, eso sí. Que saliendo del noticiario era como hacer una depuración y descontaminación para poder dormir, porque entonces el noticiario que yo hacía era la emisión nocturna, estelar de las 10 de la noche, exacto. Así que no era fácil. Hablemos un poquito de lo que está pasando actualmente en nuestro país con la verdad. Tú dirás, ¿cuál verdad? Bueno, la verdad que se maneja en el periodismo, en la comunicación. Hoy tenemos el auge de esto que estamos haciendo hoy en día, los podcasts, y las redes sociales también han ayudado a diversificar la comunicación. Pero la verdad en cuanto a cómo se dice, cómo se plantea, cómo la sociedad la absorbe, o sea, ¿cuál es la verdad realmente? Porque a veces uno ve varios, y no es un ataque a los colegas ni nada por el estilo, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cómo la dice el que la expone? Lo cierto es, Francisco, que si bien es cierto que el reto de identificar esa verdad ha existido desde siempre, hoy día me parece que se incrementa ese desafío. ¿Por qué? Porque tristemente este cuarto poder que es la prensa ya no es tan pulcro ni tan puro. Y hay voces y plumas que han sucumbido
ante algunos intereses y tiene uno el reto mayor de contrastar las fuentes, de escuchar y de ver, pero filtrar, de investigar un poco más. En pocas palabras, no creer todo lo que escuchamos y todo lo que vemos, Sí. porque podríamos estar siendo sujetos de manipulación. Una manipulación de la que ha hablado desde hace mucho tiempo alguien para mí, tan formado, tan osado además como Noam Chomsky, por ejemplo. Entonces, yo creo que prepararnos para identificar la verdad de la posverdad, esa manipulación, esas noticias falsas y ahora con la incursión de la inteligencia artificial, donde te ponen a ti en un escenario que tú en tu vida has estado o te hacen decir cosas que no eres tú. Y que parece muy real. Y que la gente, sobre todo nuestra sociedad, no solo la global, en particular la nuestra, que es nuestro terruño, no investiga y se traga todo lo que le venden. Entonces dime tú si no estamos en un grave peligro. Uh-huh. Entonces creo que el desafío es enorme. Un gran reto. Y a cada quien le corresponde ir un poco más allá de lo que está viendo enfrente. Porque detrás de lo que se recibe pueden haber otras cosas que no necesariamente es lo que nos están mostrando. La ética. ¿Te has sentido tú en algún momento intimidada en algún trabajo que tú sientes que no va con tu ética y tú has tenido que renunciar a eso? Una vez, sí, y felizmente fue un renunciar en conjunto con mis compañeros de Noticentro, cuando en el gobierno de Hipólito Mejía, en el 2003, se hicieron con RNN y Telecentro en aquel momento. Quien asumió la dirección del noticiario quiso imponernos el hablar a favor del gobierno contra la realidad, ¿no? Una y otra vez. Y en grupo decidimos dimitir. Esa fue la única vez como un hecho, pero otras tantas he tenido que declinar contrataciones porque no va con mis valores ni mis principios. Y como le digo siempre a la nueva generación, hay dinero que no se gana. No, así es. Hay dinero que no Todo lo que vaya a lastimar lo que eres, lo que tú piensas, que quiera doblegar tus principios, hay que declinarlo y darle la espalda, bajo toda circunstancia. ¿Cuál ha sido el elogio más valioso que has recibido de tu vida profesional? Mira, que he recibido muchos, pero cuando me dicen que tal como, bueno, eso que tú decías al principio, que tal como me ven y trato a los demás en la cotidianidad, es lo mismo que habían percibido en la televisión. Para mí eso vale mucho, porque habla de autenticidad. Yo he tratado siempre de ser la que ves. Exacto. O sea, yo soy lo que soy. Sí. Puedo no caerle bien a todo el mundo, normal, pero posturas, sonrisas falsas, nunca han ido conmigo. Bueno, que eso es una de las cosas que más me agrada de ti. Pues lo agradezco. Porque eres la misma persona delante y detrás de las cámaras. Tal cual. Es que no sé ser de otra manera. De hecho, sé que mercadológicamente a veces hay sugerencias, imposiciones para tratar de vender más, de atraer más me gusta. Y no puedo porque no me siento cómoda porque no soy yo. Entonces, ¿Algo te ha dejado una lección en la vida de tu carrera profesional en la comunicación? ¿Alguna lección, algún momento que te dijo, este es el antes o el después de mi carrera y tengo que reestructurarme? ¿Hubo algún momento de eso en tu vida? He tenido muchos momentos que me han llevado a revisarme. Sí, ciertamente, porque a veces va uno por la vida creyendo que tiene como todo amarrado, que eso es lo que es, pero la vida misma se va encargando de dejarte saber por ahí, ¿no? Entonces sí, ahora mismo no podría recordar, pero estoy segura de que sí, de que he tenido muchas vivencias de esa naturaleza. Aprendizajes un montón, y de quien menos uno se cree, sí, uno aprende. De quien más aprende. Eso es increíble. La vida, son sorpresas que te da la vida que tú no la esperas.
La verdad, sí. Y como yo no creo en las casualidades, yo creo que todo tiene una razón de ser. También creo que hay personas que llegan a tu vida con un propósito para enseñarte algo y es un camino de doble vía, ¿verdad? Hay vivencias que se tienen porque hay una lección que necesitamos aprender y si no la aprendimos en ese momento vamos a repetir las circunstancias, pero mira, hasta que nos demos bien duro y uno diga, pero es que yo necesitaba reaccionar y entender que esto no era así, sino de otra manera. Y entonces ya uno va depurándose. La vida es eso. La vida es exactamente como una escuela. Estamos en tercer curso y hasta que no pasemos todos los exámenes, no vamos a cuarto. Pues lo mismo pasa con la vida. Y cuanto más temprano entendamos eso, más ventaja le sacamos. Hablamos hace un momento sobre tu ética y que tuviste que renunciar de un medio de comunicación porque infringieron esa ética. Quiero enlazar esa pregunta con tu forma de comunicar, tu visión de la comunicación y de la forma en que los que están subiendo puedan decir que sí vale la pena tener ética, que sí vale la pena estudiar, prepararse y sacrificarse. Si hay un principio de la filosofía Zen con el que yo coincido es de que el maestro aparece cuando el alumno está listo para aprender, porque también lo he vivido. Yo he tenido la satisfacción de ver y recibir el testimonio de algunos jóvenes que andan en esa vía, esa que tú describías hace un rato, de hacerlo correctamente, de irse formándose, de no desviarse con la nueva tendencia de hacer cualquier cosa, un escándalo, con tal de volverse viral. Prefieren ir como las hormiguitas, poquito a poco. Y entonces son ellos los que me dicen que la siembra está valiendo la pena, que ese esfuerzo y ese interés de hacerlo todo por la vía correcta, lo mejor posible, con errores, pero siempre con la intención de ser fiel a esa ética, ese código moral que debe regir nuestro accionar, merece la pena. Entonces, yo creo que sí, que puede costarnos más, pero es lo que nos toca, porque al final nosotros también hemos tenido referentes. Claro. Y si ellos no hubieran existido, si ellos no hubieran... Imagínate tú que Jackie Núñez no hubiera existido. Todavía hoy, años después de su muerte, no estaríamos ni siquiera hablando de él. Sin embargo, sigue y seguirá siendo el maestro. Por ejemplo, para ponerte un personaje nuestro. Entonces, yo creo que eso es lo que nos toca a todos. Si cada quien hace de lo que es y a lo que se dedica lo mejor posible, está multiplicando ese efecto positivo en su entorno. Yo creo en eso. Voy en contra de la corriente a veces, pero no me importa. Eso es muy importante lo que tú acabas de señalar. Y eso me lleva a pensar y recordar a esa generación del cual uno aprendió tanto. Freddy Verascoico, Roberto Salcedo también, porque Julie Carlo. Julie Carlo, excelente comunicadora. Así es. Y también quiero que esa parte de reflexión que tú acabas de hacer, quiero que los espectadores que nos están viendo ahora mismo, que nos dan el favor de estar con nosotros, plantearlo de la manera siguiente. De las redes sociales, básicamente, porque ahora todo el mundo tiene un celular a mano. Claro. Las informaciones, las comunicaciones y todo llega más rápido por esa forma de hoy en día tenerlo en la comunicación. Pero ¿cuál es la defensa que nosotros tenemos ante ese golpe inminente de la mala comunicación? Y cómo nosotros podemos, como espectadores, el saber elegir, el saber desechar, porque tenemos una sociedad que te dice hoy en día, bueno,
Ese está hablando muchos disparates, pero lo ve. Sí. Y lo sigue viendo. O sea, ¿cómo nosotros podemos, lo que tratamos de hacer, buena comunicación, cómo ganarle a eso? Es difícil, pero a mí me encantan los retos. Y es un tema mundial, te voy a decir. Porque si no fuera un tema mundial, gente como Bad Bunny no tendría ese éxito tan cuestionable que tiene. Digo cuestionable porque para mí es una persona que no tiene calidad alguna. Es mi opinión personal. Yo respeto al que le guste y demás. Pero creo que no tiene ni calidad vocal, ni sus letras. Y como él, tantos otros. Entonces, es difícil porque es una tendencia, la tendencia cómoda, la tendencia que confirma que hemos confundido libertad con libertinaje. Esas letras que invitan a la gente a hacer lo que le dé la gana, a romper con todos los parámetros, a violar las reglas, no puede ser positivo. Y por eso tenemos la sociedad que tenemos, la sociedad global y local. Entonces, es complicado, pero yo pienso que nosotros no podemos tirar la toalla, Francisco. Y lo que tenemos que hacer es volvernos creativos para de manera más amena, más dinámica. Entonces, haciéndolo bien, atraer el público. Atraer ese público con contenidos de valor. Por ejemplo, yo soy una persona que sigo mucho cuentas que me enseñen algo, desde lo espiritual, lo emocional, hasta lo práctico. A mí me gusta mucho la artesanía, me gusta mucho la cocina, me gusta mucho viajar. Sigo cuentas como esa. Sigo cuentas de personas que admiro, artistas, escritores, historiadores, gente común que hace el bien porque me recuerda que yo también debo multiplicar esas acciones. Entonces, yo creo que cuando uno se da cuenta del valor que tiene eso, obviamente querrá insertarse en esa misma línea, pero depende mucho de la educación, de nuevo, de hogar que cada quien tenga. Tristemente, hay una muy buena parte de la juventud que no tiene en el hogar buenas referencias. El hogar puede estar compuesto como sea, no importa que sea un hogar divorciado, yo soy una mujer divorciada, no importa que se estén criando con la abuela o con quien sea. Pero si tienen en el hogar una referencia positiva, sus parámetros van a ser altos y probablemente van a conducirse igualmente bien. Pero cuando prácticamente crecen silvestres, solos o con malos ejemplos, no podemos esperar mucho. Otra cosa, exactamente. Salvo contados casos de esos que dicen, yo no quiero ser lo mismo que he visto en mi hogar o en mi barrio o en mi entorno, donde sea. Los demás por naturaleza van a hacer lo mismo. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad sumamente agresiva. Y egoísta. Y creo que también llevamos parte de los medios de comunicación en ese deterioro. Sí. Donde cualquier persona irrespeta al otro, donde la violencia reina en las calles, en los lugares. Hoy mismo estaba conversando, salía de mi casa y conversaba con la persona que cuida el edificio de al lado, porque hay un colegio cerca, y en la entrada de ese residencial se parquearon 2 vehículos y los dueños lo dejaron ahí y se fueron. O sea, ellos no podían, si el dueño hubiese querido entrar, no podía porque estaban buscando sus niños al colegio. O sea, y me impacta tanto eso. O sea, como una persona consciente de que puede generar una situación con eso. O sea, no le importa si el otro llega a su casa, si tiene el vehículo. Y ese señor, quien es el celador, el que cuida residencial, me dijo, el dueño de ese apartamento lo vendió porque no aguantaba más. Entonces, es triste. ¿qué sociedad tenemos, Lice? La gente no se pone en el lugar del otro, porque si esas 2 personas que estacionaron el vehículo en mal lugar le hacen lo mismo, probablemente se molestarían. Mucho, y más. Pero se nos olvida eso. Lamentablemente. A eso se le llama falta de empatía. ¿Qué es la empatía? Es tú saberte calzar los zapatos del otro. Y es verdad que vivimos de espaldas a eso. O sea, somos egoístas.
Vámonos a algo muy simple. Cuando yo era una niña, que no hace mucho, yo recuerdo que todavía, cosa que existe, se mantiene en algunos pueblos del interior, la costumbre de que cada quien barría no solo la acera del frente de la casa, barría la cuneta. ¿Y cuál era el resultado? Una calle impecable. Claro. Pero hemos levantado murallas para aislarnos. Y a eso agrégale el celular, que puede ser muy útil. Para mí es una oficina andante. Pero en la medida en que yo dejo que el celular me controle, me aíslo todavía más. Lo vemos incluso en una familia. El papá o la mamá le dice al hijo por un mensaje de texto que está en la habitación: la comida está servida, ven a comer. Cuando mis hijos eran niños, que hoy son hombres, el momento más relevante del día era cuando nos sentábamos todos a comer. En esa conversación de cómo te fue en el colegio, qué te pasó, había a mí en el trabajo, no sé qué, el cubierto se toma así, el tenedor así, la cuchara asado, el vaso no, el plato aquí, la servilleta en las piernas. La costumbre. Ya no, porque ahora los padres tienen que trabajar en la calle, no tienen ese tiempo para regresar a la casa, porque muchos quisieran. Yo estoy consciente de que muchos quisieran. No pueden. Pero la vida de hoy en día es tan rápida, correcto, tan consumista. Exacto. Entonces, un modelo diferente. Nos hemos ido aislando, deteriorando en lo humano, tanto que muchos vivimos en automático. Definitivamente. No estamos presentes en el aquí y en el ahora, en este mirarnos a los ojos, en este escucharnos y establecer un diálogo y una conversación tan rica como la que estamos teniendo. Porque hay quien está hablando contigo, pero está chequeando el celular porque le escribió no sé quién, o tiene en el pensamiento el correo que tiene que responder. Cuando yo salga de aquí tengo que pasar por casa de no sé quién, o a la oficina. Entonces no está ni allá, ni aquí, ni en ningún sitio. Tiene una vida muy ajetreada. Correcto. Y mientras tanto, la vida se nos escurre entre los dedos, que nos puede cambiar en un instante, y lo hemos visto. Lisette, ¿no te interesado hacer cine, teatro? ¿Te han llamado? Sí, claro. Ay, sí, el teatro fui siempre fresca. Me ayudó mucho el ballet, los años de ballet, de baile, danza, en sentido general, en lo que estuve y viví durante muchos años hasta que me casé. En el teatro fui una osada cuando Roberto Salcedo, hace muchos años, me ofreció un papel en una obra suya, una comedia, precisamente junto a María Cristina Camilo, Cuquín Victoria, Felipe Polanco y demás. Fue muy exitoso. Y así hice varias con él. Su ópera prima, que no se exhibe todavía, también tengo un rol a su lado. En exhibición hay otra en la que tengo un muy corto papel, pero que fue para mí muy satisfactorio por la historia que cuenta, porque está basada en la vida del padre Emiliano Tardif, que es Día 8, la película. Y de hecho estoy ahora participando también en otro casting. Me encanta todo lo que sea arte. Qué bueno. Yo creo que todo lo que me permita expresarme, todo lo que me fuerce a aprender algo, a formarme y demás, me encanta. Yo creo que eso me ayuda a crecer y a mantenerme activa. Que es otro punto importante en nuestra cultura, aunque no exista una costumbre masificada para visitar teatro, museos. Eso ha ido creciendo realmente. Claro. Hay que reconocerlo. Sí, hay que reconocerlo. Sin duda. Hay que reconocerlo. Y eso es bueno. De hecho, ahora vuelve la noche larga de los museos. Que yo lo disfruto muchísimo con mis hijos. Sí. Y que insto a todos ustedes a que vayan, donde los museos sean totalmente gratis y que pueden visitarlo. Yo tengo una crítica. Con eso. Y siempre lo he dicho. En todos los medios que he estado, siempre lo he dicho. Que los museos no pueden un domingo cerrar a las 5 o a las 6 de la tarde. Cierto. Yo entiendo que los museos deberían estar como abiertos hasta las 11 por lo menos. De la noche. Más o menos. Por lo menos a las 8 de la noche, por decir algo más. Es verdad. Porque es el día en que habitualmente uno tiene ese espacio de solaz, donde puede participar con la familia. Sí, es verdad. Y creo que este país está lleno de historia, Pero aquí hay mucho que mostrar, mucho que contar. Sí, eso es verdad. Mucho que conocer.
Imagínate tú, fuimos el primer país en que los colonizadores, en este caso los españoles, llegaron acá. Y aquí inicia todo en esta parte del mundo. Y es decir, que tenemos muchas historias ricas. Sin embargo, eso nos lleva a la triste realidad de que si hay algo que aquí se apoya muy poco, es la cultura. Así es. Y el deporte. Que eso debería cambiar en algún momento. Sí. Y motivar a la juventud a que pueda descubrir su talento, porque sabrá Dios qué tan buen artista o actor estamos perdiendo que no se le motiva en ese camino. O que no se le da una simple oportunidad. Tú sabes que yo echo en falta el rol de los clubes deportivos y culturales en los barrios, en los pueblos, porque nosotros estamos exigiendo a la juventud que sea recta, que sea digna, que crezca, que se supere, pero ¿qué herramientas les estamos dando para eso? ¿Cuáles? Tú no puedes pedirle a alguien algo con lo que tú no estás contribuyendo. Y de eso somos responsables todos, el Estado primordialmente, pero la sociedad también que no lo exige. Y creo que estamos perdiendo de vista la trascendencia del impacto positivo que tienen los jóvenes. Hay una parte que quiero tocar contigo. Lo tocamos al inicio, la parte de la comunicación, pero el lenguaje llano, el simple. No estamos hablando ya de los medios de comunicación, sino el lenguaje común, el de la gente. A veces uno se queda escuchando, ya sea en una fila de un banco, en una plaza comercial, la forma de hablar que está teniendo el dominicano. Y ha cambiado mucho. ¿Qué está pasando con eso, Lisette? Voy a usar un término que no existe en el diccionario. La cualquierización. Pues ni más ni menos. Porque una cosa son los localismos, los regionalismos. En estos días teníamos una simpática discusión familiar en torno al uso del término normal para hablar de quiero un café normal. Y decía uno de mis hijos, bien, ¿qué es un café normal? Bueno, el café tradicional. Pero ¿y el otro qué? ¿No un café también? Sí. Bueno, el otro es un cortado o el otro es un expreso. O sea, eso es una cosa, pero yo creo que el descuidar los términos es parte de la deformación que va teniendo la sociedad. Tú sabes que yo estaba viendo en días pasados los famosos memes, que uno se ríe bastante, donde la persona que está en el video, es una película, sí, pero ellos toman un pedazo de la película y de una reacción de alguien y ponen arriba, esto es un dominicano viendo a otro hablando bien. Entonces el tipo está de que... Claro. O sea, porque como hablar correctamente... Es raro. Es raro. Sí. Que no debería. No debería ser. No debería ser. Quien quiere preocuparse por proyectar una buena imagen personal y profesional se ocupa, sí, de formarse y de cuidar su expresión verbal y corporal también. Entonces es un tema de decidir qué queremos. ¿Queremos ser parte de la masa? O como publicaba en estos días mi gran amiga Judith Leclerc, una frase cuyo autor ahora no recuerdo. Dice, cuando alguien se burle de ti por ser distinto, ríete tú de ellos por ser igual que los demás. Y eso me encantó. Excelente. Entonces tenemos que decidir, yo quiero irme con la ola de hablar como me parezca, o yo quiero cuidar lo que yo proyecto. Porque cuando yo me ocupo de eso, la gente me ve con ojos distintos, me ve con respeto, me ve con dignidad y como profesional me valora más. Y yo creo que eso es importante. Te veo muy activa en las redes sociales, eso es muy bueno. Sí, porque llevas unos mensajes que yo consumo mucho. Muchas bastante. Gracias. Lo asumo en mi vida y de verdad que traen paz. Amén. ¿Qué te motivó a tener esos mensajes frecuentes en tus redes? No tan frecuentes como un mercadólogo pudiera esperar, porque yo no soy esclava de todo eso, pero me gusta compartir contenido de valor que le pueda servir a otros como me sirve a mí lo que también encuentro en esa gente que sigo o que porque sigo a alguien que
me da valor en sus contenidos, ahí el algoritmo se encarga de ponerme otras cuentas. Sí. Entonces yo creo que merece la pena. Cuando alguien me comenta, gracias, esto era lo que yo necesitaba, me siento paga y confirmo que Dios usa diferentes vías para darnos respuesta. Entonces quiero justamente que merezca la pena que alguien se encuentre, aunque no me siga, pero que de repente se encuentre con algo que le motive, que le inspire. Yo pienso que eso lo vale todo. ¿Tienes una conferencia? Ahora veo también. Tengo un taller el 31 de mayo. Lo puedes anunciar sin problema. Muchísimas gracias. Sí, es una nueva oportunidad que tengo de recibir a otro grupo, siempre reducido porque me gusta asegurar calidad en la participación, que la gente se sienta que aprovecha el contenido. Y de nuevo llevo como invitado a Checho Lora, que es un gran amigo de hace muchos años, formado en... Muy buen comunicador. Sí, magnífico comunicador y actor también. Sí. En neurociencia es certificado en programación neurolingüística y Checho refuerza el contenido que yo comparto porque trabaja las emociones, explica cómo funciona nuestro cerebro, por qué nos ponemos nerviosos, cómo podemos manejar ese miedo escénico, ese temor a los cambios, por ejemplo. Y entonces entro yo para consolidar todo eso, dando además herramientas adicionales de cómo afrontar el público, cómo construir el mensaje, entender los signos del lenguaje corporal, cómo usar las manos, las manos en las fotos y todo eso. Y me complace ver siempre el resultado de la gente que participa cuando me dice, me voy con más de lo que vine a recibir. Y creo que eso lo vale todo. Así que si está interesado, quedan todavía unos pocos cupos. Será el 31 de mayo y en mis redes sociales está la vía para contactarnos. Dice, gracias. No, gracias a ti, Francisco, por todo, por lo que haces, por quién eres, por cómo eres, gracias. Por lo que compartes también. Gracias por sumar y gracias por invitarme siempre. Yo encantada. Ese aura que tiene esta mujer, de verdad que lo expande en todo el estudio de paz y de serenidad. Amén. Y esa modulación en su voz, también eso como que nos inspira. Amén. Muchas gracias, te admiramos, te queremos. Amén, eso es mutuo. Sí, y que siga tu carrera como va. Amén. Permanente y gracias por, de verdad, aceptar la invitación. Que así sea y que no sea la última. No lo será. A ustedes gracias. Recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita para las notificaciones y que nosotros cuando subamos algún contenido usted lo pueda disfrutar de una vez, ya sea en su tableta, en sus teléfonos celulares, en su televisión. Así que gracias por permitirnos entrar a su hogar. Será para la próxima. Gracias.